Hola, buenos días. Lo primero es agradecer pues a la Sociedad Madrileña de Nefrología mi participación en este que es vuestro acto y dar una visión no nefrológica de lo que es la insuficiencia renal aguda en un paciente que no es el habitual, que es el paciente crítico. Y bueno, pues el enfoque de esta charla era una serie de preguntas y ver si, bueno, pues la respuesta, ¿no?, las diferencias entre las respuestas que podía tener la visión de un nefrólogo respecto al de un intensivista. Ya os voy adelantando que no hay muchas. Así que ya previendo que a mí me tocaba la segunda parte de la charla, he intentado responder las preguntas de una manera quizá un poco más práctica desde la vista del especialista en cuidados intensivos. Entonces, la primera pregunta que se nos plantea es ¿cuándo se debe iniciar una terapia de reemplazo renal en un paciente crítico? Entonces, la primera pregunta que se plantea no es cuándo empieza la terapia, es ¿qué es un paciente crítico?, ¿no? Entonces, un paciente crítico es todo aquel paciente que presenta una alteración de uno o más órganos de los principales sistemas fisiológicos con pérdida de su autorregulación y que requiere un soporte artificial para mantener sus funciones vitales, necesita de una asistencia continua y además, importantísimo, el paciente es potencialmente recuperable. Si no cumple estos requisitos, no es un paciente crítico y además no estaría en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, la insuficiencia renal en la UCI es una patología de muy alta prevalencia. Casi la mitad de los pacientes que ingresan con nosotros llegan a presentar una disfunción renal aguda y de un 5 a un 10% de los mismos van a terminar necesitando algún tipo de terapia de sustitución renal. La mayor parte de las disfunciones renales que vemos, como ha comentado la doctora Rodríguez, son secundarias a necrosis tubular y motivada ¿por qué? Por la situación de gravedad del paciente, situación de shock, sepsis, nefrotóxicos, tanto endotoxinas como exotoxinas, y ellas, la mayor parte de ellas, van a lograr recuperarse cuando logremos estabilizar al paciente con el tratamiento que precise, no solo la terapia renal, ¿vale? Hay que tener en cuenta que la mortalidad asociada a la disfunción renal en la UCI es muy elevada, es por encima de un 50% de los pacientes que necesitan de una técnica dialítica. Esto implica un aumento de hasta 6 veces la mortalidad que podemos tener en algunas unidades y además esta mortalidad también está relacionada con la duración de la disfunción renal. Como vemos, los pacientes en los cuales la disfunción es de 1 o 2 días, esa probabilidad de fallecimiento es muchísimo menor que cuando se prolonga por encima de 7 días. También hay que tener en cuenta que la mayor parte de los pacientes que precisan de una terapia dialítica durante su estancia en UCI se recuperan, solo una cuarta parte de ellos necesitan a un largo plazo una terapia de reemplazo renal a largo plazo y también hay que tener en cuenta que esta terapia aumenta las estancias y los costes, claramente por la mayor gravedad que presenta el paciente. ¿Cuáles son las indicaciones? Pues ya las han comentado. Las indicaciones urgentes de inicio emergente de una terapia de reemplazo renal pues son la hiperpotasемia grave, los signos de uremia, una acidosis metabólica grave, la sobrecarga de fluido refractaria a cualquier otro tratamiento y algún tipo de intoxicación que pueda eliminarse el tóxico por las membranas de diálisis. En cuanto a la pregunta de inicio precoz o tardío, pues yo creo que también ha quedado contestada. Pues hay que tener en cuenta si es por indicación renal o no. En el caso de la indicación renal, el inicio precoz de la terapia no está claro. Como os he comentado, la mayor parte de los pacientes tienen una disfunción renal motivada a otra patología que ha hecho que empeore la función renal. En estos casos, la mayor parte de las veces lo que hacemos es tratar al paciente de esa situación que ha comprometido el riñón y se puede intentar esperar la mejoría. Como ha comentado anteriormente, bueno, pues en la última revisión de la Cochrane pues, no queda muy claro. Sí que existe una cierta tendencia hacia el uso precoz con una menor mortalidad respecto al uso más tardío de las mismas. También parece que hay una mejoría en la recuperación de la función renal en los pacientes que se inician precozmente, pero también se puede ver que la presencia de eventos adversos es mayor en los pacientes que iniciamos la terapia estándar y además bueno, pues, existe una menor tiempo de permanencia de los pacientes en las unidades de cuidados críticos cuando se comienza antes. Todo esto pues, hace que haya que individualizar la terapia paciente a paciente, porque no todos los pacientes
necesitan en los mismos tiempos el inicio de la terapia. En cuanto a otras indicaciones, pues va a depender de la patología que origine la necesidad de terapia. Un paciente que está en una situación de shock cardiogénico refractario a eliminación de volumen, pues claramente hay que iniciar precozmente esa terapia para eliminar volumen y mejorar el pronóstico vital de este paciente. ¿Solo por criterios renales? Pues mire, voy a contestar igual que ella, con un no rojo grande. Entonces, hay muchos más motivos. Existen otros motivos que pueden indicar un inicio de una terapia de reemplazo renal. La sobrecarga de fluidos, que probablemente sea de las que más utilizan. El uso en algún tipo de intoxicaciones que tengan eliminación por las membranas de filtrado renal. La sepsis, para el control tanto de volemia, mejora también del transporte de oxígeno, eliminación de marcadores de inflamación. Otros tipos de terapia no renal que se utilizan aprovechando este tipo de máquinas o similares, pues también se ha comentado el MARS, los sistemas de absorción, la eliminación de CO2 o la plasmaféresis. Como veis en este listado, la terapia renal solo ocupa las 6 primeras filas. El resto son todo tipo de indicaciones de inicio de terapia no renal. Como en el uso en el distrés, tanto con fracaso como sin fracaso renal, estaría indicado para mejorar el aclaramiento, para control de los balances hídricos, mejoría de la hemodinámica y además una disminución de la mortalidad. En ausencia de fracaso renal, pues tiene otras indicaciones. En la insuficiencia cardíaca, control de la volemia, el fallo hepático, bueno, más controvertida con las nuevas terapias, que yo contaré un poquito más adelante, las intoxicaciones, sobre todo en el tema del litio y la propionamida, la acidosis láctica por unos pH por debajo de 7, 7,1, otras alteraciones hidroelectrolíticas que no son el potasio y, por ejemplo, el tratamiento de la hipertermia refractaria, no como terapia renal, pero bueno, los sistemas de reemplazo renal son muy eficaces para disminuir la temperatura, sobre todo si cogemos las líneas y las sumergimos en agua fría con hielo. Es sorprendente cómo pueden enfriarse los pacientes. La rhabdomiólisis, eliminación de la mioglobina, el uso de los grandes quemados como si fuera un paciente con distrés. ¿El uso de terapias intermitentes o continuas? Pues también yo creo que ha explicado magníficamente la situación actual. La realidad es que, con todos los estudios, parece que existe en los pacientes con situación crítica una ligera mejoría que favorecería el uso de las terapias continuas. Este uso de terapias continuas pues viene motivado también, como ha contado la doctora Rodríguez, sobre todo ¿por qué? Porque son terapias lentas que lo que van haciendo es mejorar, no empeorar la hemodinámica del paciente en una situación de extrema gravedad como la que nos encontramos con él, haciendo que la terapia dure, se prolongue en el tiempo y siendo todos los tratamientos mucho más lentos, con lo cual el daño que se puede producir sobre el paciente es menor. Entonces, ¿la diálisis intermitente no tiene ningún tipo de utilidad dentro de las unidades de críticos? Pues claro que la tiene. Sería la modalidad estándar en los pacientes cuando ya hemodinámicamente están estables y siempre que la unidad pueda permitir su uso. Y, por ejemplo, en pacientes críticos yo me lo plantearía en el tema de las alteraciones hidroelectrolíticas graves, las hiperpotasemias y las intoxicaciones por litio. Es muchísimo más eficaz, mucho más rápido el tratamiento y curas al paciente a expensas de si tiene alteraciones hemodinámicas, pues las tratas mientras se produce el tratamiento de la terapia, dejando las terapias de sustitución continua como modalidad estándar para los pacientes inestables. ¿Cuál es el criterio de elección de este tipo de terapias? Bueno, pues teniendo en cuenta que las terapias de reemplazo renal pueden ser tanto intermitentes como continuas, con difusión, convección y diferentes tipos de abordaje, pues nos quedamos con todas estas. Aunque es verdad que los accesos arteriovenosos actualmente no tienen ningún sentido, pues nos quedarían básicamente 4 técnicas a utilizar de uso continuo en las UCI. Sería la hemodiálisis venovenosa, la hemofiltración continua venovenosa, una técnica mixta que sería la hemodiafiltración venovenosa y finalmente el SCUF, ¿no? Que sería la técnica de convección lenta. ¿Cuál sería el criterio de elegir el tipo de terapia? Pues tenemos múltiples factores para decidir qué terapia utilizo en cada uno de mis pacientes. La primera, la situación clínica del paciente. Ya os he dicho que depende mucho de qué está produciendo el daño renal, qué situación hemodinámica me encuentro con el paciente, qué otras alteraciones tenemos para tomar una decisión en qué tipo de terapia meto al paciente y qué es capaz de soportar. La segunda, qué estamos pautando en la terapia, porque claro, no tenemos que olvidar que vamos a decidir la terapia. Vaya, ahora me sale aquí esto.
decidimos la terapia dependiendo de qué es lo que queremos eliminar. Si lo que queremos eliminar son moléculas pequeñas, con una simple diálisis es suficiente. Es verdad que en nuestros pacientes esto suele ser el menor de los problemas, con lo cual la mayor parte de las veces nos elegiremos terapias convectivas que eliminan moléculas más grandes y mediadores inflamatorios. Aquí, como podéis ver, podemos llegar desde unidades, desde pequeñas moléculas, en el caso de la diálisis, eliminar pues eso, potasio, litio, pasando con el hemofiltro, llegando hasta las 55.000 kilodaltos, en los cuales estamos eliminando mediadores de la inflamación, pero si aumentamos el tamaño de esos poros, podemos llegar a hacer una plasmaféresis y quedarnos justo en el límite del tamaño ya corpuscular. ¿Cuál es el criterio de elección de estas terapias? Bueno, pues ya hemos dicho, la situación, la indicación y finalmente la posibilidad o no de anticoagular, porque dependiendo de que si podemos anticoagular o no al paciente, nos decantaremos por un tipo de terapia u otra. El no poder realizar una anticoagulación adecuada ya puede limitarnos, por ejemplo, el uso de una hemofiltración venovenosa puesta en pos, ya que la posibilidad de que el filtro se coagule precozmente es muy alta. Y después, bueno, pues la susceptibilidad de poder desarrollar complicaciones por parte del paciente. Con todo esto, pues hacemos lo mismo, individualizamos la terapia que queremos con nuestros pacientes, uno a uno, no podemos decir que todos se funcionen igual. A día de hoy, la hemodiafiltración venovenosa, que combina difusión y convención, es la técnica más utilizada en las unidades de cuidados intensivos, ¿vale? Bueno, pues por convención la sustituimos, que lo podemos hacer tanto en pre como en postfiltro, y además dializamos contracorriente para ayudar a eliminar esas moléculas más pequeñas. Ajustamos flujo de reposición, líquido dializante y las pérdidas. ¿Cuál es la dosis? Pues hemos visto de todo con el paso del tiempo. Hace muchos años hemos llegado a ver dosis de hasta por encima de 85 mililitros kilo hora en situaciones de sepsis graves. A día de hoy eso ya ni nos lo planteamos. Tasas elevadas de hasta 35 mililitros kilo, parece que hasta estudios más recientes se había asociado con una mejor supervivencia, pero esto a día de hoy pues también se pone en duda. De hecho, bueno, pues ya lo han demostrado también ella. Por encima de 35 no parece que haya ningún beneficio sobre la mortalidad y, sin embargo, sí que existen mayor riesgos de complicaciones. Así que la dosis actualmente estandarizada en el paciente crítico es en 20-25 mililitros kilo hora. Lo que pasa es que tenemos que tener una cosa en cuenta cuando planteemos el inicio de una terapia renal. Esta debe ser la dosis final, teniendo en cuenta todas las pérdidas que podemos tener con el paciente. Esto incluye la dilución cuando las hacemos en pre, como las mismas desconexiones que tenemos entre los pacientes. La selección de la modalidad, bueno, pues eso. Entonces, al final va a depender primero del paciente, después de las posibilidades técnicas que tengamos en nuestros hospitales y después de las preferencias también, indudablemente, de los profesionales que inicien la técnica. ¿Cuáles son las dosis? Pues en la hemodiafiltración venovenosa pues tendríamos que tender a ese 20-25 mililitros kilo hora. La realidad es que siempre tenemos que calcular un poco más, por lo que he dicho anteriormente. Siempre tenemos pérdidas que no podemos medir inicialmente, con lo cual la dosis que tenemos que iniciar de cálculo es entre 25 y 30 mililitros kilogramo hora, de los cuales pues pautaremos en convección entre 10 y 15 y en difusión 10. Después, como también han comentado anteriormente, en las fases más críticas iniciales podemos plantearnos pulsos de hasta 8 horas con dosis más altas, por encima de los 35 mililitros kilo hora, sobre todo pues, en los pacientes más graves, en esas sepsis iniciales más inestables, con lo cual lo que favorecemos es la eliminación de endotoxinas y de marcadores inflamatorios. Siempre mantener las fracciones de filtración por debajo de 20 y, si tenemos problemas de coagulación, plantearnos la reposición en prefiltro, sabiendo que eso va a disminuir la terapia en sí. La hemofiltración venovenosa, que sería la siguiente terapia más utilizada, bueno, pues solo ponemos dosis de convección, 20 mililitros kilo hora, y lo mismo, manteniendo una fracción de filtración por debajo de 20. Y la tercera terapia más utilizada pues sería el SCUF, que sería básicamente una ultrafiltración lenta, continua, en la cual el objetivo es entre 4 y 5, una eliminación de 4 a 5 mililitros por minuto, con un flujo sanguíneo bajo. ¿Y cuándo se plantea la retirada de una técnica continua? Pues esto es repetirme respecto a lo que ha dicho la doctora Rodríguez. Pues cuando la diuresis espontánea es mayor a 400 mililitros hora, cuando las alteraciones hidroelectrolíticas están corregidas, cuando no se prevé una acumulación de solutos que vaya a necesitar reiniciar la terapia y cuando tengamos un balance hídrico estable. Todo esto, ¿qué decir tiene? Que es que hemos solucionado el motivo con el cual hemos metido al paciente en el inicio de la terapia renal.
¿Cuándo estaría indicado el paso a una diálisis intermitente? Pues tras la mejoría hemodinámica del paciente y con la persistencia de la disfunción renal. Tenemos que pensar que la diálisis intermitente puede ser considerada una continuación de la terapia, pero no implica el poder volver atrás en el caso de que existan complicaciones. La mayor complicación de las terapias intermitentes, ya los he comentado anteriormente, es las alteraciones hemodinámicas. Son técnicas, una terapia mucho más agresiva, que se realiza en menos horas y a veces los pacientes que pensamos que son capaces de tolerarla, pues no la toleran. Entonces, si el paciente está estable y existe posibilidad de inicio de una terapia intermitente, se recomienda iniciar la hemodiálisis. ¿Por qué? Disminuye los costos. Facilita el iniciar la movilización de los pacientes. A día de hoy, la rehabilitación de todos nuestros pacientes es fundamental. Cuanto antes movilicemos los pacientes, antes salen de la unidad y mejor en reintegración tienen a la sociedad, pudiendo llegar a su situación basal. Y también tienen en cuenta un aspecto muy importante, que es el aspecto psicológico, de quitar una máquina que tiene para el paciente y para la familia. ¿Qué técnica utilizamos para un acceso vascular cuando usamos técnicas continuas? Pues claramente el acceso vascular temporal. Tenemos que tener en cuenta que debe ser una técnica que se coloque de manera aséptica con un operador experimentado. Si la realizamos de manera ecoguiada, aumentamos la seguridad, reducimos las complicaciones que pueden surgir por la colocación de dicho catéter, y la orden de elección para elegir el catéter va a ser la siguiente. Primero, la vena yugular derecha. Si esta no puede ser o no tenemos posibilidad de ella porque está ocupada, entonces se prefieren las venas femorales. Si estas no están disponibles, pasamos a la yugular izquierda y dejando como última opción la subclavia por el riesgo de complicaciones tan elevadas que tiene, tanto de sangrado como de trombosis posteriores. Las fístulas no deben usarse nunca, a menos que no sea posible otro acceso, debido al riesgo de lesión que tiene y la imposibilidad de poder utilizarse a posteriori. Tenemos que tener en cuenta que las técnicas de reemplazo renal no son unas técnicas inocuas, sino que existen complicaciones. Las complicaciones más importantes son en relación al catéter. Sangrados, bacteriemias en relación al catéter, después el inicio de la técnica con las operaciones de inestabilidad hemodinámicas, las pérdidas sanguíneas secundarias a los sangrados por los catéteres o por las paradas no programadas de los sistemas, la aparición de alteraciones hidroelectrolíticas, el consumo de plaquetas, la aparición de hipotermia, cosa que a día de hoy es bastante más difícil, dado que todos los monitores tienen calentadores, la aparición de una embolia aérea, que eso no es ningún evento nimio, y los efectos derivados por el uso de anticoagulante, que es casi 100% necesario en todas las técnicas de reemplazo renal continua, con aparición de sangrados o la trombocitopenia inducida por heparina. Entonces, pasaríamos al segundo bloque porque lo habíamos dejado marcado para hacerlo más interactivo, pero bueno, vamos a continuar así. Entonces, los problemas asociados, ¿cuánto debería durar un filtro, no? Pues como ha dicho también la doctora Rodríguez, lo ideal es que durar el máximo que permite el diseño del mismo. A día de hoy ya hay algunas marcas que dan hasta 100 horas de duración del filtro sin necesidad de recambio. Esos son 5 días de terapia continua. Llegar a eso, pues es casi una utopía. Uno de los grandes problemas es poder mantener esta funcionalidad del circuito. Tenéis que tener en cuenta que hay pacientes que no llegamos ni siquiera al 30% de la dosis prescrita. ¿Por qué? Sobre todo por problemas de hipercoagulabilidad. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de estos pacientes suelen ser problemas por sepsis. Son pacientes que, además, es una membrana extracorpórea que ya de por sí tiende a coagularse. Tenemos alteraciones de la coagulación que lo que hace es que sean muy procoagulantes. Así que no es raro pacientes que necesitamos hasta 3 y 4 cambios de terapia a lo largo del día, con todo lo que implica, incluso de pérdidas sanguíneas. ¿Qué factores contribuyen al deterioro precoz del sistema? Pues los podemos agrupar básicamente en 5. Los primeros, que serían los relacionados al acceso venoso. Tener un buen acceso venoso facilita mucho el inicio de una terapia, por lo cual tenemos que asegurarnos dónde se coloca el catéter, con una punta de catéter que no esté haciendo pared con el vaso, que tenga un diámetro adecuado y que no se produzcan flujos turbulentos, que sean flujos laminares que faciliten la terapia renal. También los
los factores del circuito. Hay que intentar evitar colocar conexiones en medio del circuito que impidan los flujos del mismo. Factores del uso de la terapia, como pueden ser el flujo sanguíneo bajo, el tipo de modalidad que utilicemos, dónde colocamos el líquido de reemplazo, qué dosis le hemos dado, con lo cual nos va a dar también un mayor o menor estrés sobre la membrana. Si después la decisión de anticoagular o no, qué tipo de anticoagulación y finalmente los factores que son secundarios al paciente, los cuales podemos interactuar poco, aunque por ejemplo un hematocrito alto sí que podríamos solucionarlo con una reposición más de volumen y otras alteraciones que presenten. Entonces, ¿qué alternativas tenemos para poder resolver estos problemas que se presentan en la coagulación de las terapias? Bueno, pues los mismos factores que os he presentado, podemos actuar a varios a nivel de ellos. El primero, a nivel del acceso venoso. No nos conformamos con tener un acceso venoso. Cuando coloquemos el catéter, tenemos que estar seguros que es funcional 100% y que vamos a ser capaces de dar un alto flujo sanguíneo. Con esto ya tenemos solucionado gran parte de los problemas que dan las terapias renales continuas. Después, la presencia de las conexiones, asegurarnos que todo el circuito va directamente conectado al acceso venoso que estamos utilizando sin ninguna rama intermedia que pueda producir y pueda favorecer la coagulación del sistema. Después, el tipo de modalidad, el uso de hemofiltración es más procoagulante. Si vemos que con esta terapia el paciente vuelve a coagular, pues a lo mejor tenemos que iniciar una técnica dialítica asociada a la convectiva o poner la reposición del líquido de reemplazo en posición de pre, que aunque sabemos que la terapia va a ser menos eficaz, si realmente la mantenemos más continua en el tiempo, a largo plazo la terapia será más eficaz. Además, las dosis prescritas que sean las adecuadas, que intentamos mantener una fracción de filtración por debajo de 20 para mantener la integridad de la membrana y el inicio de la anticoagulación, una anticoagulación adecuada del sistema. Entonces, ¿qué tipos de anticoagulación vamos a tener para las terapias continuas? Pues básicamente son 3, que también ya me han dicho. Entonces, sin anticoagulación, las terapias regionales, que esa sería la terapia ideal, en la cual lo que hacemos es anticoagular solo el sistema extracorpóreo de la terapia renal y después las terapias sistémicas. En cuanto a las terapias sin anticoagulación, pues sería la primera elección en pacientes con altísimo riesgo de sangrado. ¿Cuáles son estos? Trombocitopenia severa, por debajo de 60.000 plaquetas, coagulopatías graves, el fallo hepático sería también una indicación y después cualquier otra contraindicación para la anticoagulación, por ejemplo, un traumatismo grave. ¿Estrategias para prolongar la vida en estos circuitos? Pues las que hemos dicho, disminuir la hemoconcentración con reposición prefiltro, mantener la fracción de filtración por debajo del 20% y flujos altos de sangre. Para ello necesitamos una vía adecuada. Y después tenemos que recordar que los pacientes que están anticoagulados por otras razones no precisan de anticoagulación adicional para la terapia renal. La anticoagulación regional, esta sería la anticoagulación de elección, ya que no sometemos al riesgo del paciente de una anticoagulación con el riesgo de sangrado y sí favoreceríamos el funcionamiento adecuado del circuito. Entonces, se puede utilizar además en los pacientes con riesgo elevado de sangrado, moderado o alto de sangrado, y tenemos dos posibilidades a día de hoy, sería citrato o la utilización de heparina no fraccionada, aunque el uso de heparina no fraccionada no tiene mucho sentido a día de hoy, ya que lo que haríamos sería anticoagular el circuito, revirtiendo esa anticoagulación con protamina en la vía de entrada. ¿Cómo hacemos la anticoagulación con citrato? Bueno, pues es la primera opción que está recomendada a día de hoy, lo cual no implica que sea la primera opción a día de hoy en las UCIs ni españolas ni a nivel mundial, ya que es una terapia que necesita de unos monitores avanzados, como los que tenemos actuales, porque sin estos monitores es muy complicado poder realizar la técnica. Lo que sí que se ha observado es que, revisando la bibliografía, es que existen menores tasas de sangrado, se reducen los costes a largo plazo del uso con la terapia y prolongando la vida útil de la máquina. La mortalidad, sin embargo, es similar que cuando se utiliza la heparina sistémica. ¿Y cómo funciona? Pues básicamente entrando en los factores de coagulación. Los factores de coagulación son dependientes del calcio. Lo que queremos lograr es que disminuya los niveles de calcio por debajo de cierto nivel, con los cuales se inhibe la coagulación. Entonces, el citrato es un complejo que lo que hace es quelar el calcio, se forman complejos citrato-calcio y se disminuyen los niveles de calcio iónico dentro del circuito, consiguiendo la anticoagulación regional. Estos complejos citrato-calcio se eliminan
gran parte de ellos por el efluente, y lo que queda se metaboliza por el hígado, transformándolo en bicarbonato en una proporción 1:3, quedando de nuevo libre el calcio a nivel sistémico, con lo cual la coagulación en el paciente es normal. Para obtener los niveles de anticoagulación, el flujo del citrato debe ser ajustado al flujo de sangre. Si cambiamos el flujo de sangre, tenemos que modificar los niveles de citrato, es una cosa que tenemos que tener en cuenta, y podemos hacerlo. Nuestros objetivos es mantener un citrato dentro de la máquina entre 3 y 5 milimoles litro, y después un calcio que esté por debajo de 0,25 milimoles litro para conseguir la anticoagulación. Como toda técnica, pues, tiene efectos secundarios. Los más importantes: hipocalcemia, hipomagnesemia, hipernatremia. La alcalosis metabólica, si la función hepática está preservada, porque se produce bicarbonato como consecuencia de la transformación del citrato que pasa a nivel sistémico, y la acidosis metabólica en los pacientes que tienen disfunción hepática, con lo cual esta sería una contraindicación a día de hoy no absoluta del uso del citrato. Todas estas alteraciones que parecen tan graves, la realidad es que el uso del citrato con las máquinas actuales es facilísimo, y de vez en cuando lo que hay que hacer es reponer un poquito de calcio. La anticoagulación sistémica, pues a día de hoy es la más utilizada: perfusión de heparina de manera continua, y lo único que tenemos que lograr es mantener unos niveles de anticoagulación monitorizados, consiguiendo un TTPA post-filtro que quede entre 45 y 55 segundos. Los posibles efectos adversos, pues como toda anticoagulación, además del sangrado y todo, tenemos que tener en cuenta, hay una que es propia, que es la presencia de trombocitopenia inducida por heparina, que se puede presentar en torno a la semana del inicio de la terapia, incluso si ya no está en tratamiento con heparina. Esto obliga a la retirada inmediata de la heparina y plantearnos el uso de otra anticoagulación para poder mantener las terapias. ¿Cuáles serían? Pues los inhibidores directos de la trombina, el argatroban o la lepidudina, prefiriendo el uso del argatroban, o el uso de prostaglandinas, el epoprosterol. En este caso, estamos planteándonos que la primera opción sería el uso de citrato, en la segunda el uso de heparina, y en el caso de la presencia de la trombopenia inducida por heparina, pues nos quedaría el uso del argatroban o el epoprosterol como anticoagulación sistémica de la terapia de reemplazo renal. La evaluación de la volemia. Pues la evaluación de la volemia no es algo que sea tan sencillo. A día de hoy disponemos de múltiples parámetros para poder evaluar la volemia. Los parámetros clínicos, como bien ha definido la doctora Rodríguez, y después tenemos un montón de parámetros más para poder evaluar la volemia de un paciente. Actualmente, el control de la volemia es un factor muy importante en el paciente crítico, ya que el exceso de volemia se ha correlacionado con un efecto deleterio en todos los órganos y una disminución de la supervivencia de los pacientes nuestros, haciendo un efecto tanto de daño pulmonar como renal, cosa que hace unos años pensábamos que la volemia vía libre y que era bueno. Bueno, pues es muy importante tener un buen control sobre la volemia. ¿Cómo podemos evaluarlo? Bueno, pues múltiples parámetros: estáticos, dinámicos y otros. No me voy a extender mucho, os lo voy mencionando. Bueno, pues parámetros estáticos, aparte de los clínicos, pues eso, la medición del pedículo pulmonar, el uso del SWAN, medición de presión venosa central, presión de enclavamiento pulmonar, otros parámetros estáticos obtenidos a través del pico, como ha comentado la doctora, como puede ser el ELWI o el GEDI. Después, en los parámetros dinámicos, como pudiera ser la variación del volumen sistólico o la variación de presión del pulso durante el impulso ventilatorio, la medición de la vena cava durante este impulso, la predicción a la respuesta de la elevación de piernas, que es básicamente como un incremento de la volemia temporal y cómo se repercute esta sobre el nivel hemodinámico. Otros parámetros, pues la variación de la respiración, de la arteria sistólica, la variación del flujo aórtico medido por el Doppler esofágico, la variación de la onda de presión del pulsosímetro, etcétera. Otros parámetros de diámetro sería la carga de volumen, cosa que, bueno, que a día de hoy la verdad es que hay que planteárselo muy mucho. No es un test, hay que tener en cuenta que esto es un tratamiento, estamos reponiendo un volumen, con lo cual no es reversible y que puede ser deleterio por las mismas, por lo que he comentado anteriormente. Como falsos mitos, que la administración de volumen es segura, que el volumen previene la disfunción renal, que la oliguria y la hipotensión pueden tratarse con volumen y que el volumen puede salvar la función pulmonar o renal. Otras formas de valorar la cantidad de volemia, pues podría ser la impedenciometría, en la cual la conductividad eléctrica es inmensamente proporcional a la cantidad de total de fluido corporal que tenemos. Así, como resumen,
Las cargas de volumen y las mediciones estáticas no deben ser los motivos en los cuales podemos valorar la volemia de los pacientes. Las respuestas a volumen hay que tener cuidado, ya que la mitad de los pacientes responderán a volumen y pueden tener problemas deleterios a largo plazo, y para evaluar correctamente la volemia de nuestros pacientes tenemos que recurrir sobre todo a mediciones dinámicas, respuestas a variaciones, a la elevación de las piernas, mediciones ecográficas o variaciones que se producen en mediciones como el pico. ¿Indicaciones de otras terapias? Pues la verdad es que los actuales equipos de terapia de reemplazo renal son polivalentes y pueden hacer muchas cosas. Aquí se ha colado y se ve la primera, pues puede utilizarse alguna variación como sistema de depuración extrahepático con una diálisis con albúmina. Se puede utilizar de manera renal, pues de difusión-convección. Podemos utilizarla para plasmaféresis haciendo convecciones con poros realmente enormes, sustituyendo las plasmaféresis que se hacen por gravedad. La utilización de absorción utilizando cartuchos específicos para ello, y la pues eso, como la hemoperfusión o los cartuchos de polimixina, y la utilización principal, que además últimamente en estos 2 últimos años ha tenido, termino ya, que sería el lavado de CO2. Entonces, bueno, plasmaféresis lo mismo, sería lo mismo. Como terapia de urgencia en las primeras 24 horas, usando los filtros, serían estas 4. La púrpura, el síndrome hemolítico urémico, la viscosidad, el Guttpachure o las antifosfolípidos y algunos envenenamientos. La perfusión no os la cuento porque ya lo han comentado anteriormente. Y el tema del lavado de CO2. El lavado de CO2 empezó siendo una técnica arteriovenosa, en la cual se ponía un filtro de alta permeabilidad para el CO2, que lo que era usando la tensión arterial, y era realmente poco eficaz, pero se ha visto que utilizando las mismas máquinas de terapia de reemplazo renal, estos mismos filtros son capaces de elevar eficazmente el CO2. A día de hoy el Prismalan pues probablemente es el más utilizado, y después la última terapia, que sería ya no solo de lavado de CO2, sino de lavado de CO2 y O2, lo que pasa es que es una terapia que no podemos considerar renal, sería el ECMO, ya que utiliza una máquina de soporte cardíaco. El extrahepático, pues básicamente serían 2 diálisis montadas en tándem, en la cual hacemos una diálisis de albúmina frente al paciente y la otra lo que hacemos es dializar esa albúmina que sale para liberarla, y cerramos el circuito filtrando la albúmina con unos cartuchos. Y aunque estas son las indicaciones actuales las que se comentó el MARS, a día de hoy el MARS se utiliza poco y como puente a trasplante, y solo en centros que tengan disponibilidad de trasplante. Entonces, ¿cuál cree que debe ser el papel del intensivista en el manejo del paciente crítico con fracaso renal que requiere diálisis? Pues a día de hoy, pues yo creo que es un paciente realmente complejo. La mayor parte de las veces el paciente no presenta una lesión de un órgano único, que es el riñón, que claramente no tiene ningún sentido que fuera un paciente nuestro, sino que el daño renal es producido como secundario a una situación de inestabilidad grave que la mayor parte de las veces necesita del soporte de otros órganos. Como ha comentado la doctora Rodríguez, esto no se trata de que sea en exclusiva un paciente mío o tuyo. Es verdad que el fracaso renal, probablemente, sobre todo cuando dan visos de cronificación, precisa de una evaluación por parte del nefrólogo. Nosotros no somos nefrólogos y no tenemos la capacitación ni la preparación para el manejo de las alteraciones renales, sobre todo cuando cronifican, que tienen ustedes, pero inicialmente el protagonista del manejo del paciente crítico somos nosotros, ya que no se presenta solo un fracaso de un órgano, sino que es un síndrome multiorgánico. Esto no quiere decir que sea en exclusiva, dado que la realidad es que, como dice este refrán, si caminas solo irás más rápido, pero si caminas acompañado llegarás más lejos. La bibliografía, muchísimas gracias, y esto es todo.